¿Quieres entender cómo funciona una tarjeta electrónica? En este video vas a descubrir cada uno de sus componentes más importantes y el rol fundamental que cumple en los aires acondicionados. Si estás listo para aprender, entonces comencemos. Partes de una tarjeta electrónica. Número 1. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación se refiere a las terminales por donde el aire acondicionado recibe el voltaje de línea. Comúnmente, el cable de suministro de 120 voltios se conecta a la fuente de alimentación en la primera línea, que es la que va directa al relé, y la otra va directa a los terminales de voltaje. Es aquí en donde una mínima parte será consumida por la tarjeta de control y el resto se direccionará para convertirla de corriente alterna a corriente directa. Parte número 2. Transformador. El transformador trabaja mediante el principio de inducción electromagnética. Este dispositivo, como su propio nombre lo dice, se encarga de transformar el voltaje de línea, comúnmente de 115 o 220 voltios, a un rango de 10 a 15 voltios alternos. Es decir, los 5, 10 o 15 voltios alternos son enviados a la etapa rectificadora de voltaje para convertirlos a voltajes continuos, que es el tipo de voltaje que maneja la tarjeta electrónica. Parte número 3. Etapa rectificadora de voltaje. La etapa rectificadora de voltaje funciona de la siguiente manera. El voltaje que viene del transformador es del tipo alterno, es decir, se compone de un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Este último será rectificado por un puente de diodos y será convertido en corriente directa esencial para que los componentes electrónicos como el relé, microprocesador, display, entre otros, funcionen de manera correcta. Número 4. Microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Esto se puede observar al momento de enviar una señal oprimiendo alguna tecla del control del aire acondicionado para hacer encender un compresor, emitir sonido, cambiar la velocidad del ventilador, entre otros. Básicamente es una de las partes más importantes del equipo que se encarga de controlar todas las funciones del equipo. Número 5. Termistores o sensor de temperatura. Un termistor es un sensor que sirve para detectar temperatura a través de cambios de resistencia según el calor o frío detectado. Existen dos tipos de sensores según su coeficiente de temperatura, los NTC, coeficiente de temperatura negativo, y PTC, coeficiente de temperatura positivo. Esta es una parte importante del sistema de control, ya que permite controlar los ciclos de arranque-paro del compresor, monitorear el desempeño del equipo o emitir una alerta de mal funcionamiento. La alerta que disparan cuando algo anda mal en los sensores son los famosos códigos E3, E4, E5, entre otros. Número 6. Display o receptor infrarrojo. Las señales infrarrojas enviadas cuando se presiona el control remoto son recibidas por el display, se codifican y se transmiten mediante cables a la tarjeta de control. En ella se encuentra el microcontrolador, que es el cerebro del equipo, que interpreta estas señales como órdenes de activación. Al momento de presionar cualquier botón del control remoto, automáticamente se emite un rayo de luz infrarroja a través de un LED, conteniendo información acerca de las instrucciones que deberá ejecutar el equipo de aire acondicionado. Número 7. Control de encendido del compresor.
El relé es un aparato eléctrico que funciona como interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica hacia el compresor. En su interior, este dispositivo llamado relé tiene una pequeña bobina que al accionarse o contraerse crea un campo magnético suficientemente fuerte para cerrar los contactos internos que permiten la conducción. En equipos de pequeña capacidad se utiliza el relé como mecanismo de encendido. Número 8. Protección contra alto voltaje. Se puede dar el caso en donde por error conectemos 220 voltios a un sistema de 115. Para proteger el equipo y minimizar daños es necesario tener una protección para evitar que la tarjeta se queme. En estos casos se utiliza un sistema varistor en serie con un fusible térmico. El varistor es el componente que tiene un voltaje límite, es decir, que si ese límite es superado por una variación de alto voltaje, sus terminales se pondrán en cortocircuito, ocasionando la quema continua del fusible de seguridad de la tarjeta. Número 9. Control de velocidad o triac. El triac es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Los motores que se emplean en aire acondicionado normalmente son de corriente alterna. Entonces, para variar la velocidad se emplea este dispositivo llamado triac. Número 10. Motor oscilador o motor a pasos. Acá nos referimos directamente al motor que se encarga de mover la rejilla de salida de aire del evaporador. Realmente no tiene mucha complicación. El motor oscilador se le conoce en electrónica como motor a pasos. Esto es porque los giros que realiza los hace lentamente a través de una serie de secuencias comandadas desde el microcontrolador. Número 11. Sensor de RPM del motor. Este dispositivo es un sensor emisor de señal que se encuentra instalado dentro de los motores de ventilación. Consta de un transductor que interpreta cada giro del motor. El microcontrolador es capaz de medir el tiempo que dura cada ciclo de la señal proveniente del sensor y por consiguiente la velocidad exacta de giro del motor de ventilación. Esta señal que envía el emisor es recibida por la tarjeta, la cual permite comunicarle al microcontrolador el estado y la velocidad del motor. Si esta señal no es normal o existe alguna falla en el motor o en el sistema mecánico de ventilación, inmediatamente será detectado por el microcontrolador a través del sensor de RPM. Y entrará en un modo protección con un código de error que arroja el display del equipo y se suspende la operación para evitar daños en el compresor. Esta ha sido una breve explicación sobre el funcionamiento de la tarjeta que traen los equipos de aire acondicionado. Si te ha servido, no dudes en suscribirte en nuestra comunidad haciendo clic en este icono. De este otro lado de la pantalla te dejamos uno de nuestros videos más recientes. Hasta la próxima.